En los últimos meses, N8N ha estado lanzando varias actualizaciones que están cambiando completamente la manera en la que construimos en la plataforma. En este vídeo te voy a compartir las que para mí son las más importantes. Vamos a ello. Una de las novedades más impactantes o más curiosas es la del Model Selector. Como bien sabrás, en N8N tenemos acceso a una gran variedad de modelos, ya sea GPT, Ollama, Mistral, DeepSeek y muchos otros que van añadiendo con el tiempo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus limitaciones. Algunos son muy rápidos, otros más baratos, algunos incluso con mayor capacidad de razonamiento, e incluso existen modelos que están especializados en determinados idiomas o en nichos como la programación. Esta nueva funcionalidad nos permite configurar varios modelos y utilizar uno u otro dependiendo de la consulta que reciba la gente. Piensa en un chatbot. Cuando hacemos preguntas normales, quizás nos interesa responder de una manera rápida y utilizar modelos más baratos como GPT 4.1 Mini. Mientras que si necesitamos buscar en una base de datos o invocar una herramienta, quizás queramos añadir algo más de razonamiento y utilizar modelos como GPT 4o para una mayor precisión. Con esta funcionalidad podemos configurar una serie de reglas para que la automatización sepa exactamente qué modelo tiene que utilizar en cada situación. Podríamos hacerlo de mil maneras distintas. La más sencilla es utilizando un clasificador y especificando la condición que sea. Por ejemplo, que si la consulta es sobre preguntas frecuentes, lleve el flujo por la primera rama, mientras que si es sobre los productos de la empresa, vaya por la segunda. ¿Por qué este nodo? Porque lleva la lógica condicional al siguiente nivel. En lugar de basarse en reglas fijas como el nodo switch, lo que hace es apoyarse en un modelo de lenguaje para interpretar el contenido y decidir qué categoría le corresponde. Para configurarlo, tan solo tenemos que añadir un trigger como el de chat y arrastrar la variable que contiene el mensaje en el campo que dice texto a clasificar. Después añadimos nuestras condiciones y por último un prompt para indicarle qué debe de hacer. Si ahora hago una consulta como la que he hecho, el flujo irá por la primera rama, mientras que si hago una consulta como qué productos venden, irán por la segunda. Después de esto, tan solo tenemos que añadir dos nodos sets con un campo en el que crearemos la variable llamada modelo y le asignaremos el valor de 1 y de 2. ¿Por qué? Porque precisamente estas expresiones son las que utilizaremos después en el Model Selector. Tan solo tenemos que especificar que si la variable llamada modelo que viene del nodo set es igual a 1, utilice el primer modelo, mientras que si es igual a 2, utilice el segundo. De esta manera, si hago una consulta cualquiera, como un simple hola, me responderá utilizando este primer modelo, mientras que si le envío un mensaje diciéndole qué productos venden, utilizará el segundo. Aprovechando que estamos hablando sobre modelos, una funcionalidad muy interesante es la del Fallback Model. Para activarla, tan solo tenemos que marcar esta casilla de aquí y automáticamente se añade una nueva rama a nuestro agente con la que podemos configurar el modelo que queramos utilizar como respaldo. Esto significa que siempre vas a tener un plan B en caso de que tu modelo principal falle, evitando que se detenga la automatización por completo. Por ejemplo, si en la cuenta de alguno de estos proveedores como OpenAI te queda sin saldo y los modelos dejan de responder, automáticamente la consulta se redirige al modelo que hayas seleccionado de respaldo, por ejemplo, cualquiera de Anthropic. De esta manera te aseguras que tus workflows sean mucho más estables y fiables, sobre todo si los estás utilizando en producción. Otra herramienta muy curiosa que han añadido hace poco es la de AI Agent Tool, que permite configurar varios subagentes directamente conectados como herramienta a nuestro agente principal, lo cual hace que cambie completamente la forma en la que construimos nuestros sistemas multiagente. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener que utilizar la herramienta de llamar a otros workflows en N8N y tener que separar nuestra automatización, ahora podemos utilizar esta nueva funcionalidad para poder trabajar desde el mismo lienzo. Por ejemplo, podríamos crear un sistema donde cada agente cumple una función muy concreta, uno que filtra y clasifica datos, otro que planifica los pasos y otro que los ejecuta, todo esto en cadena. También se podría usar, por ejemplo, para escalar atención al cliente por niveles. El primer agente responde preguntas frecuentes, el segundo se encarga de gestionar incidencias y así sucesivamente dependiendo de la complejidad. Podríamos incluso configurar un sistema multiagente clásico donde tenemos un agente que se encarga de gestionar el correo electrónico, otro el calendario y otro una base de datos. Personalmente, lo que más me gusta de esta herramienta es la facilidad con la que podemos hacer cambios mientras construimos esta clase de sistemas, ya que al estar trabajando en el mismo lienzo tenemos mucho más control. No es una herramienta que sustituya el método tradicional, pero para algunas automatizaciones puede ser interesante utilizarla. En cuanto a la experiencia de uso en los webhooks y en los chats, se ha añadido algo que me ha sorprendido bastante: las respuestas en streaming. Antes, cuando integrabas un chat en una automatización, únicamente podías recibir el mensaje de golpe, es decir, esperar 5, 10 o 20 segundos y que la gente te enviase todo el mensaje. Ahora, la respuesta del modelo se puede transmitir en tiempo real, igual que vemos en plataformas como ChatGPT. Por ejemplo, si abro el trigger y copio esta URL para ir al apartado del chat, voy a hacer una consulta como: quiero que elabores una historia de exactamente 200 palabras.
Y en este caso tendremos que esperar a que la gente reciba la consulta, razone la respuesta y la envíe de vuelta para tenerla por aquí toda del tirón. Sin embargo, si habilito la opción de streaming tanto en el trigger como en el propio agente de inteligencia artificial, podré hacer la misma consulta y en este caso recibiré la respuesta en tiempo real a medida que la gente trabaja en ella. Voy a guardar el workflow y copiar de nuevo la URL para abrirla y hacerle exactamente la misma consulta. Quiero que crees una historia de 200 palabras. Puedes comprobar cómo esta vez voy viendo las frases que va soltando la gente a medida que razona sobre la consulta. Además de poder utilizar esta opción en el chat trigger, también podría hacerlo en el webhook clásico, de manera que podríamos enviar datos a plataformas externas en tiempo real. Además del modo streaming, tenemos un nuevo nodo llamado Respond to Chat que sirve para enviar mensajes personalizados. Este nodo básicamente nos permite elegir el mensaje que queremos enviar. Por ejemplo, si lo relleno con un simple hola y voy al apartado del trigger para cambiar el formato de respuesta utilizando este nodo y lo mismo hago con el agente, puedes comprobar que si guardo el workflow y copio la URL para abrirla en una nueva ventana, puedo enviar un mensaje cualquiera, como por ejemplo hola, y me responderá con el mismo mensaje que hemos configurado en el nodo anterior. De esta forma podemos configurar mensajes personalizados sin depender únicamente de la respuesta de nuestro agente. Otro nodo muy interesante que tengo entendido que se lanzó a finales de julio y que solo está disponible en N8N Cloud es este llamado AI Transform. Podríamos decir que funciona como un nodo code, pero con la diferencia de que entiende el contexto y que no necesitas configurar nada manualmente. Simplemente le das una instrucción en lenguaje natural y el nodo es capaz de generar todo el código para transformar los datos como quieres. Por ejemplo, puedo ir al apartado del chat y escribirle un mensaje cualquiera como Pobrenger. Después ir a este nodo y decirle: quiero que extraigas como output únicamente la variable que contiene el nombre, pero en dos diferentes, una llamada nombre y otra apellido. De esta manera le daré a ejecutar el paso y puedes comprobar que en cuestión de unos pocos segundos se pone a generar todo el código y tengo por aquí los datos como le he pedido. Es decir, que no solamente es capaz de reconocer el input, sino además de generar código e incluso estructurar los datos de la manera que yo quiera. Entre las novedades más curiosas tenemos 5 automatizaciones completamente configuradas por el equipo de N8N, donde lo único que tienes que hacer es seleccionar una de ellas y automáticamente te redirige a un nuevo workflow con el flujo correctamente montado y con un paso a paso de cómo configurarlo. Esta, por ejemplo, es capaz de recibir un mensaje por Telegram, dividir el flujo dependiendo de si es un audio o un texto y conectar la salida a un agente con acceso a Google Calendar. Además de esta, tenemos estas otras 4 de aquí, con las que podemos integrar tanto Gmail como Drive, Sheets e incluso un agente que cuenta chistes. La verdad es que son bastante simples, pero si no tienes mucha experiencia con la plataforma, pueden ayudarte bastante si las utilizas como base en tus automatizaciones. Otra gran novedad es el AI Builder Assistant, que es una funcionalidad que todavía no está disponible para todo el mundo, pero que el equipo de N8N ha anunciado que lanzará en las próximas semanas. Se trata de un asistente inteligente que es capaz de recibir una consulta en lenguaje natural y de construir workflows completos automáticamente. Tú simplemente escribes lo que quieres lograr, como cada vez que reciba un correo con una factura en PDF, súbelo a Google Drive y envíame una notificación por Slack, y el asistente es capaz de generar los nodos, conectarlos y estructurar todo el flujo. Ya no es lo mismo que hacíamos antes apoyándonos en modelos como Cloud Opus 4. Estamos hablando de una herramienta que estará disponible de forma nativa en N8N y optimizada para trabajar con todos sus nodos y funciones. Pensando en la parte más profesional, han añadido un checklist de producción para validar tus workflows antes de lanzarlos. Y es que con esta función, N8N revisa automáticamente tu workflow y te muestra una lista con recomendaciones antes de ponerlo en producción. Por ejemplo, te puedo avisar de que configures notificaciones de error, también te sugiere aprobar la fiabilidad de los pasos de IA o te da la opción de rastrear el tiempo ahorrado. Otra mejora interesante es que ahora podemos instalar nodos de la comunidad directamente desde el buscador. Antes teníamos que ir a la configuración de nodos comunitarios, copiar el nombre del paquete e instalarlo manualmente. Ahora simplemente abrimos el buscador, escribimos el nombre y en un par de clics lo tenemos listo en nuestro workflow. Por ejemplo, si busco Lotato, una plataforma que no tiene un nodo nativo dentro de N8N y que sirve para automatizar el contenido en redes sociales, tan solo tendría que darle a este botón de aquí y ya lo tendría listo sin ninguna complicación adicional. Y para terminar, merece la pena mencionar el lanzamiento e integración de nuevos modelos, que es algo que no depende directamente de N8N, pero que es fundamental, ya que al final son los que le dan vida a nuestras automatizaciones. Entre ellos está GPT-5, pensado para tareas de razonamiento avanzado y con mejor rendimiento que las versiones anteriores. También tenemos Google Veo 3, un modelo especializado en generación audiovisual, que es verdad que se lanzó ya hace un tiempo junto con el nodo nativo de Gemini, pero que todavía no funcionaba y que lo han arreglado hace poco. Y por último, Nano Banana,
un modelo ultraligero que se lanzó hace muy poco y que ya hemos visto todos de qué es capaz. Como ves, N8N no para de evolucionar y cada pocas semanas tenemos novedades que cambian completamente la manera que tenemos de crear nuestras automatizaciones. Lo importante es que cada vez tenemos más opciones para crear flujos más rápidos y avanzados. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué te ha parecido. Además, te invito a que le eches un ojo a mi comunidad de Skool, donde comparto todas las guías, plantillas y prompts que vemos en el canal. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de las plantillas que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.